Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. La presentación Economy of Francesco es un evento virtual que reunirá a miles de jóvenes. Abordar los desafíos de la economía en la sociedad post-pandemia es un tema urgente. Es por eso que Economy of Francesco no se detiene. Se realizará de forma online del 19 al 21 de noviembre y contará con la participación en streaming del Papa Francisco. La idea es que Economy of Francesco no se limite a un evento y que de allí nazcan muchas iniciativas. Por eso, sus organizadores han adelantado virtualmente parte de los debates para crear una economía justa, inclusiva y sostenible. Queremos estar presentes en este momento, precisamente para que los economistas miren a las heridas de las personas que están en situación de calle. A partir de ahí se puede luchar por un sueño en común, un nuevo camino. Estamos convencidos y esperamos que sean muchos los que participen de esta experiencia. Un mensaje actual en medio de la crisis económica generada por la pandemia. Economy of Francesco en versión online permitirá a los jóvenes participantes compartir experiencias, propuestas y reflexiones en preparación al evento. La pandemia está desnudando el sistema económico actual. Elegir el bloqueo y salvar vidas o continuar como antes, poniendo en riesgo la vida de las personas. Lo cierto es que estamos ante un sistema llamado a regenerarse a través del camino que Francisco ayer con sus hijos y el Papa hoy indican a la sociedad de entonces y de hoy. Estamos llamados a repensar las perspectivas con las que soñamos. Desde marzo, casi 2.000 jóvenes han trabajado en las 12 áreas que buscan abordar los organizadores del evento, que van desde trabajo, energía y políticas públicas hasta cómo involucrar más a la mujer en los actuales desafíos económicos mundiales. El Papa Francisco reflexiona sobre Jesús como un hombre de oración durante la audiencia general. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente, para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre, junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunque usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fallece el primer cardenal de Malasia, Anthony Soter Fernández, que descanse en paz. A los 88 años de edad ha fallecido el primer cardenal de Malasia, Anthony Soter Fernández, tras sufrir cáncer de lengua. El Papa Francisco le entregó la birreta cardenalicia en el consistorio del 19 de noviembre de 2016, cuando ya era emérito, en consideración de su servicio a la Iglesia. Fue una de las figuras más importantes de la Iglesia de su país. Fue obispo de Penac, arzobispo de Kuala Lumpur y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Malasia, Singapur y Brunei. Considerando el consistorio convocado para el próximo 28 de noviembre, el Colegio de Cardenales quedaría compuesto por 128 electores y 103 no electores en un eventual cónclave. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy tenemos una revelación maravillosa. La revelación de Dios como Madre. El Papa Juan Pablo I decía en una de sus catequesis que Dios es Madre. Y hoy cuando escuchamos de que el Señor ha querido reunir a las ovejas de Israel como la gallina reúne a sus polluelos, una revelación maravillosa, sobre todo para quitarnos aquellos estereotipos o aquellas, de alguna forma, tradiciones patriarcales que tenemos acerca de Dios. Dios es Madre, Dios es Padre, Dios es nuestro amigo, nuestro hermano. Quisiera hacer un llamado en esta oportunidad a todos aquellos hermanos nuestros que quizás andan desperdigados por la vida, en los vicios, en el alcohol, las drogas, quizás vagando sin sentido, los problemas de la familia, de la casa, de la pareja, de los hijos, los problemas del trabajo, tantas cosas que están pasando, la enfermedad alrededor de nuestras vidas. Hoy el Señor nos invita a que confiemos en Él, porque así como la gallina cubre con sus alas sus hijos, sus polluelos, así también Él quiere cubrir a cada uno de nosotros con su protección, con su amor, con su bendición. Hoy podemos decir Dios es Madre, abiertamente, porque el amor de una madre es incondicional. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Que así sea. El Santo Padre reconoce a una joven brasileña como mártir de la pureza. Durante su encuentro con el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa Francisco reconoció el martirio de la sierva de Dios Isabel Cristina Rat Campos, una laica asesinada por odio a la fe en Juiz de Fora, Brasil. El 1 de septiembre de 1982, un joven que Isabel había conocido días antes intentó violarla en su apartamento. Ella tenía 20 años. Al resistirse, el joven la golpeó y la apuñaló hasta acabar con su vida. Su brutal muerte es a menudo comparada con la de Santa María Goretti, que también murió defendiéndose de un violento ataque. La tumba de Isabel está en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Barbacena, Brasil, y es el destino de cientos de peregrinos que buscan la intercesión de la futura beata.
La pandemia es el tema de batalla entre Trump y Biden a tan solo 6 días de las elecciones. Intensifica sus argumentos en la gestión de la pandemia. El tema bandera del candidato demócrata Joe Biden. Trump también arrecia su discurso en defensa de lo que considera una estrategia confabulada entre su contrincante y los medios. COVID es el canto unificado de los medios de noticias falsas. No hablarán de nada más hasta el 4 de noviembre, cuando la elección habrá terminado, con suerte. Entonces el tema será cuán baja es la tasa de mortalidad, la disponibilidad hospitalaria y muchas pruebas de jóvenes. Con más de 8.700.000 casos confirmados de COVID en Estados Unidos, incluidos 500.000 reportados la semana pasada, la Casa Blanca emitió una declaración que sostiene que más del 99% de los pacientes se ha recuperado completamente de la enfermedad y asegura que la gestión de Trump ha salvado millones de vidas. Para Biden es todo lo contrario. No estoy compitiendo con la falsa promesa de poner fin a esta pandemia pulsando un botón, pero lo que puedo prometer es esto. Empezaremos el primer día haciendo las cosas correctas. Dejaremos que la ciencia impulse nuestras decisiones, trataremos honestamente con el pueblo estadounidense y nunca nos rendiremos. La pandemia es una realidad imposible de escapar, incluso en las urnas. Millones de estadounidenses votan. Y con más noticias de Estados Unidos, hay retrasos en la ceremonia de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense. Unos 300.000 residentes permanentes legales en todo el país no podrán completar su proceso de naturalización a tiempo para votar en la elección presidencial, le dijo a La Voz de América Eric Cohen, director del Immigrant Legal Resource Center y Boundless Immigration, una empresa de tecnología no partidista que ayuda a los inmigrantes a obtener la ciudadanía. Llegó COVID y sabíamos que sería un obstáculo para todos, incluido el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y sus casos de naturalización. Pero el problema fue que mientras muchas otras instituciones superaron esos obstáculos volviéndose virtuales, ellos no lo hicieron y cerraron sus operaciones durante muchos meses. El abogado agregó que el incremento en tarifas para llevar a cabo el proceso también ha sido un impedimento para quienes es imposible costear el trámite. Para Cecilia Pesqueira, residente de Miami, la participación de todos es crucial, ya que nos dijo que incluso hay quienes sí pueden votar, pero desaprovechan la oportunidad. Cada voto cuenta, entonces es muy importante ir, votar y hacer que tu voz sea escuchada. A pesar de los retrasos, según un análisis del Pew Research Center, 1 de cada 10 votantes elegibles en la elección del 2020 son ciudadanos naturalizados. Y de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, en el año 2019, más de 843,000 inmigrantes fueron naturalizados. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. El día 26 y 27 ha tenido lugar la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Amazónica, donde entran varios países, entre ellos el Perú, con motivo de celebrarse el primer aniversario de la clausura del Sínodo de la Amazonía. Se han reunido 250 personas, siempre por Zoom, por los medios de comunicación, por Internet, donde han participado muy activamente obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y muchísimos laicos. Creo que es un paso muy importante en este sector de la Conferencia Episcopal Amazónica. Les felicitamos, tuvieron como base la carta Querida Amazonía y 20 temas los han tratado que quedan todavía para reflexionar más, pero muy importante. También los obispos han mandado una declaración donde de alguna manera critican algunas medidas del gobierno para la Iglesia, alegando que hay libertad de culto. El presidente del gobierno ayer en rueda de prensa comunicó que por decreto supremo se
continúa el decreto de emergencia hasta finales de noviembre, lo cual quiere decir que se mantiene el toque de queda, quedan restringidas las reuniones, muchos derechos fundamentales de la persona, para seguir luchando contra esta pandemia. También algo importante, y es que ha dicho que va a invitar a la OEA, Organización de Estados Americanos, y a la Unión Europea para que supervisen las elecciones del 11 de abril. Algo importante para que sean lo más transparentes, lo más limpias y lo más auténticas y sinceras. También tenemos que felicitar a un señor llamado Víctor Zambrano, que lleva el premio de National Geographic, porque en la Amazonía del sur del Perú, en Puerto Maldonado, está allí trabajando desde hace mucho tiempo para conservar la naturaleza, luchando contra la minería ilegal que está arrasando con mucha parte de la Amazonía. Los fallecidos en la pandemia, según datos oficiales, son 34.315 personas, y en las últimas 24 horas han fallecido 58 personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Unámonos en oración con el Papa Francisco por el cuidado de nuestra casa común. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Un misionero del Líbano dice: vivo mi misión educativa viendo a Jesús en mis alumnos. Soy Arsenio Carpintero del Reguero, hermano de las escuelas cristianas, más comúnmente conocidos como hermanos de la Salle. Hará el mes de noviembre 28 años que 3 hermanos españoles aterrizamos en Beirut a la llamada del capítulo general de los hermanos, que solicitaba voluntarios para ayudar ciertas regiones del instituto. Entre estas regiones del instituto se encuentra Oriente Medio. La región de Oriente Medio está formada por 5 países: Egipto, Turquía, Jordania, Israel, Palestina y el Líbano. En el Líbano, precisamente, los hermanos dirigimos 7 colegios y escuelas. 2 escuelas gratuitas, que son en parte ayudadas y financiadas por el Estado, y el resto de los colegios que también ayudan a estas escuelas gratuitas, y en uno de los cuales tenemos una sección de educación especial. Mi primera impresión realmente fue dolorosa, aunque plena de esperanza. Dolorosa ¿por qué? Hacía 2 años que se había firmado la paz de haber finalizado la guerra civil. Sin embargo,
Las trazas y las señales de esa guerra civil estaban presentes físicamente, destrucción y ruinas, pero sobre todo presentes moralmente. Estas heridas se reflejaban en la convivencia diaria. La guerra había terminado, es cierto, pero los partidos, los clanes que habían participado en la guerra fratricida estaban ahí. Por otra parte, tropas de dos de los ejércitos extranjeros que habían intervenido en la contienda, el ejército sirio y el ejército israelita, estaban también presentes. Todo esto no contribuía a calmar los espíritus y a favorecer la convivencia. Por otra parte, y desgraciadamente, había frecuentes atentados mortales contra personas que habían tenido un papel destacado en esta guerra civil, pero que al mismo tiempo causaban muchas muertes inocentes. Hoy, a 28 años de distancia de mi llegada, siento el mismo dolor y al mismo tiempo abrigo la misma esperanza ante la situación dramática que están viviendo muchos libaneses, no solamente a causa de la pandemia, sino también debido a la trágica explosión que tuvo lugar el 4 de agosto y que arrasó literalmente una parte del centro de Beirut y varios de los barrios próximos. ¿Qué he aprendido y en qué me ha enriquecido la experiencia de 28 años en el Líbano? He aprendido que en una sociedad compleja y diversa como la libanesa, la convivencia es difícil, frágil y hay que construirla cada día. El pueblo libanés es hospitalario, acogedor y amable. Ellos acogieron a los palestinos durante el éxodo que se produjo al formar el Estado de Israel. Más recientemente, cerca de 1,5 millones de sirios se han instalado en el Líbano como consecuencia de la guerra civil. Encontramos también muchos trabajadores y empleadas del hogar provenientes de los más diversos países, de Egipto, de Libia, de Filipinas, de Etiopía. En el Líbano, como podéis apreciar, convivimos personas de múltiples credos y razas. Esta diversidad, que es una riqueza en sí misma, a veces se transforma en graves problemas de convivencia. Precisamente en nuestros colegios y escuelas, donde recibimos toda clase de alumnos provenientes de religión y creencias diferentes, les enseñamos las virtudes del perdón, de la tolerancia y del respeto que fundamentan precisamente la convivencia. Una segunda experiencia y que yo considero sumamente enriquecedora es cómo el pueblo cristiano libanés vive la fe a través de las prácticas religiosas. Las parroquias son auténticos centros vivos donde la comunidad cristiana celebra los sacramentos. La comunidad cristiana libanesa la forman niños, jóvenes y personas de edad, es decir, una verdadera familia. Naturalmente, también en nuestros colegios y escuelas cuidamos particularmente la formación y la práctica religiosa de nuestros niños y jóvenes a través de la catequesis, de la Eucaristía semanal y de la formación de grupos de jóvenes que son capaces de vivir su fe cristiana. La tercera y última experiencia que yo quisiera compartir con vosotros se refiere a la solidaridad y al servicio. Dos virtudes que yo he aprendido a vivir y a practicar durante estos 28 años que llevo en el Líbano. Son muchas las asociaciones civiles caritativas que se ocupan de los necesitados y de los más pobres. Y en ellas encontramos jóvenes que prestan sus servicios gratuitamente y generosamente. Mi experiencia personal en este aspecto es francamente enriquecedora. Junto con otro hermano francés ya fallecido, yo he acompañado a un grupo de jóvenes denominados Comunidad de Vida Cristiana, cuyo ideal cristiano es precisamente vivir la fe a través de la práctica de los valores evangélicos. Este grupo de jóvenes se había comprometido a través de colectas de alimentos, de ropa y de dinero a ayudar a familias muy necesitadas. ¿Cuál es la frase del Evangelio que me ha acompañado y guiado durante estos años en mi misión? La respuesta se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Los discípulos de Jesús le hacen una pregunta: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando a un niño y poniéndolo en medio de ellos, le responde: si no os hacéis y volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Y el que se hace pequeño y humilde como uno de estos niños, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y todo el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Esta es la frase del Evangelio que ha guiado y sigue guiando mi misión educativa como hermano. A esto dedicamos nuestras vidas los hermanos, a transmitir el saber y la fe cristiana, ejerciendo nuestra misión. Les invitamos a unirnos en oración con el Papa Francisco por las mujeres en instancias de responsabilidad de la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical, se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Y para el final de nuestro noticiero, les dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. Que lo disfruten. En la homilía del 12 de diciembre de 1977, Monseñor Romero decía: nadie se ha metido tan hondo en el corazón de nuestro pueblo como María. De esta forma, Monseñor resalta su amor tan grande por la Madre del Dios encarnado. Y así es. Al hablar de la Virgen de Guadalupe, hablamos de esa encarnación de Jesucristo en el vientre en una mujer morena, como nuestra raza, como nuestro pueblo. Por eso el amor hacia la Virgen es lo más hermoso que nosotros tenemos, ya que en ella descubrimos esa madre que nos acompaña, esa madre que nos consuela, esa madre que nos apapacha, esa madre que está junto a nosotros. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.